Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. En relación a esto de por qué hacerlo ahora, a esta tarea, esta activación de esta fecha específica, y de por qué nosotros y por qué la Tierra, porque si uno se aleja en el universo y observa lo que es el universo, la Tierra no es ni una partícula de polvo flotando en el aire, ¿no? No es nada prácticamente. La Tierra es uno de los tantos billones de planetas habitables, uno de los tantos billones de planetas que están en desarrollo evolutivo. Somos una escuela más dentro de este gran universo, pero hay algo que nos hace especiales, al menos en nuestro barrio, ¿no? No en el universo, pero sí en el barrio galáctico. Y en el barrio galáctico nosotros tenemos una particularidad, y es que este planeta fue capaz, por su capacidad de potencial interno, fue capaz de albergar vida de no solo un mundo, sino de muchos mundos. Fue de los pocos planetas a millones de años luz alrededor, capaces de albergar vidas de insectos, vidas de plantas, vidas de diferentes razas conscientes, animales. Un montón de seres de diferentes partes del universo de las galaxias alrededor, pudieron habitar este planeta. Y debido a esto, se convirtió no solo en una escuela, sino en un lugar de graduación. Es decir, que en cierta forma muchos dicen, si lograste superar la Tierra, te recibiste por lo menos en tercero básico. Sí, entonces venir a la Tierra, nacer en la Tierra, para muchas de las especies que están en las galaxias circundantes, es un honor, ¿sí? Es un honor de aprendizaje. Muchas de esas primeras razas que vinieron a la Tierra a practicar no habían podido adaptarse del todo a la Tierra, porque la Tierra exige un cambio constante, ¿sí? La Tierra no es un planeta como, por ejemplo, planetas pleyadianos o planetas veganos, que son, liranos, que son muy lentos. Y con lentos me refiero a seres que viven más de 300.000 años en una sola vida, ¿no? Seres que a lo mejor se pasan 10.000 años observando crecer una planta, ¿no? Y a los 10.000 años hacen... ¡ah! Eso pasa, hay seres que hacen eso. Entonces, acá a los 2 minutos me aburrí, ¿no? A los 2 minutos de ver que es una flor, dije, qué bonito, les hago una foto y después lo veo. Porque este planeta tiene la capacidad de hacer todo así, rápido, evolución, rápido, constantemente. Entonces, es un planeta que no todos toleran. Entonces, por eso muchos decidieron, cuando empezó la Tierra a evolucionar muy rápido, no pudieron tolerar el cambio extremo que hay en la superficie del planeta y se fueron debajo del planeta. Se fueron debajo porque hay cavernas, hay lugares dentro de la Tierra que no varían demasiado, que están como... Y decidieron que en ese lugar, donde ellos podían controlar el tiempo, porque siempre puede ser de día o de noche, según quieran, como ellos tienen esa capacidad de controlar su espacio, no viven el cambio y transmutación diario que hay en la superficie del planeta, que solo nosotros, que somos el resultado de una mezcla enorme de razas, tuvimos la capacidad de adaptarnos a esto. Entonces ellos colaboran con nosotros desde lo que se llama las ciudades intraterrenas o la red intraterrena, ¿no? Que son todas las ciudades o puntos. No hay ciudades específicas, hay muchísimos lugares, pueblitos, templos que están dispersos por diferentes lugares,
Porque si uno escucha, siempre dicen, acá en el parque de mi pueblo hay una conexión intraterrena. Bueno, en realidad es que a lo mejor pasa una calle intraterrena por ahí, justo le habló uno, pero no significa que haya una ciudad intraterrena. Pero sí hay lugares donde hay grandes concentraciones de entidades o seres que hace mucho tiempo viven debajo de la Tierra y que por tener otro tiempo-espacio no están en contacto directo con nosotros. Se comunican de manera frecuencial y muchas veces a través de lo que llamamos los crop circles, ¿sí? Los círculos de maíz, que son mensajes de patrones frecuenciales que emanan desde abajo, no desde arriba. Entonces, son comunidades que, como viven en otro tiempo-espacio, siguen aquí, pero debajo de la superficie. Y bueno, eso es lo que, o sea, esto es lo que, la razón, que esto es a lo que iba, la razón por la cual estos seres quisieran estar debajo y no irse a un planeta más muerto, como Marte, por ejemplo, para tener más tiempo, es que la Tierra se considera un punto de ascensión planetaria, de ascensión de razas. Entonces, todos quieren venir para acá, pero nadie puede intervenir directamente sobre la superficie. Por eso da la impresión de que no hay extraterrestres, de que no hay nada, de que estamos nosotros solos en el universo, porque ninguno puede tener contacto directo con nosotros. Solo algunas razas han podido tener contacto directo con nosotros, que son muy parecidas a nosotros, y han terminado mezclándose con nosotros, como los Anunnaki. Pero en relación a lo que expliqué hoy, la Tierra es como si fuera un fractal de una de las estrellas de Orión. Como es una especie de fractal de una de las estrellas de Orión, y si uno puede ir a la constelación de Orión, cuando uno logra alinearse con las tres estrellas de Orión, tres de las estrellas de Orión, cuando uno puede hacer así y se ve solo una estrella, que obviamente desde acá no pasa, porque las vemos a las tres, si las podemos ver como si fueran una sola, que brillan mucho, es el portal perfecto para hacer la espiral Fibonacci para entrar al centro del universo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el portal de Orión, que es por donde entran todos los seres a este sistema, el portal de Orión fue plasmado en la Tierra. ¿Para qué? Para que aquellos que están en toda la galaxia y tengan la oportunidad de nacer en este planeta de ascensión puedan ir directamente a la fuente desde este planeta. Por eso se hizo tan importante este planeta y nace gente y gente y gente. Y vienen de todas las galaxias y de todos los sistemas y se mezclan acá y crean culturas y crean... Porque por eso es el planeta más poblado a la redonda también, ¿no? Bueno, todos han venido acá justamente por esto, porque es un punto estratégico para volver al centro, a la fuente. Entonces viven abajo, en el medio, arriba, estamos todos acá. Sí. ¿Eso fue lo que le pasó a Lemuria? ¿Falta de alimentación? Falta de raíz, sí. La Lemuria en realidad Mu, vamos a ver, ¿no? Lemuria, para el que no sabe, que el otro día lo leí, bueno, el otro día hace bastante, lo leí para poder explicárselo, que ahora me olvidé de dónde lo leí, pero para explicárselo a alguien de por qué Lemuria no tenía ese nombre, ¿no? Igual que Atlántida no se llamaba Atlántida. En realidad era Muhu o Yomom, uno de los nombres que tenía esta región. Lemuria viene de los lemures, del bichito de Madagascar. O sea, ¿saben? El monito con la cola larga. Ese bicho, ese monito, se llama lemur. Y hubo un francés que cuando trató de explicar que había un continente con una civilización perdida en el Océano Índico, y al Océano Índico le llamaban la Lemuria, porque era la tierra de los lemures, de los monos, básicamente, ¿no? Pero nos referimos, claro, ese es el Índico. La civilización estaba en el Pacífico. Esa es la diferencia entre lo que llamamos Lemuria
y Mu, que es la civilización del Pacífico, donde estaban los Moai. Esa civilización vivió en islas, en realidad fue descendida al Taklamakan, que es el desierto que está entre Mongolia, China y Tíbet. Ahí. En esa región, que es el Taklamakan, descendieron por primera vez los Mu. Cuando se asienta, yo le llamo el Mom, o como le decían antes, como lo recuerdo yo, el Mom desciende en el Taklamakan y se empieza a expandir hacia Siberia y Mongolia. ¿Qué pasa? En toda esa región, en aquel momento, primero que había glaciación, entonces le venía muy bien a esta gente porque eran fríos, ¿no? Eran fríos, la mayor parte del oxígeno estaba concentrado en el hielo, entonces tenían también más posibilidades porque ellos no respiraban oxígeno, entonces tenían más posibilidades acá. Se fueron expandiendo hacia el Pacífico y tuvieron que habitar las islas debido a que estos seres eran muy grandes pero muy sutiles. Entonces imagínense a un ser tipo angelical caminando y de repente pasa una manada de mamuts, ¿no? O sea, por Mongolia, tigres colmillos de sable, todos los armadillos que eran así, todas esas cosas, veían a los continentes como un lugar difícil de habitar, entonces terminaron mudándose a islas. Todas las grandes civilizaciones, como la Atlántida, Lemuria, con esos nombres, ¿no?, vivieron en islas para refugiarse del caos de los continentes. Por eso se mudaron a las islas. Entonces se quedaron ahí y se resguardaron. Y sí, Lemuria era tan sutil que fue una de las primeras que se tuvo que ir abajo de la tierra. Muchos murieron, claramente, hubo conflictos y demás, pero tuvieron que irse debajo de la tierra para resguardarse. Sobre todo ante el dominio atlante, que era más fuerte, eran más humanos y sobrevivían mejor en la tierra. Entonces sí, no hubo una adaptación. Por eso las personas que han tenido vidas en Lemuria, en Mu, en esos lugares, tienen una sensación de que este mundo no le sienta bien, ¿no? Porque es como que le cuesta vivir acá por la densidad, por un montón de cosas. Eso es que son más de esa zona. En cambio el Atlante es como que se desenvuelve más en el planeta. Tiene más herramientas, porque él creó el sistema. Entonces, tiene más facilidades, ¿no? Entonces, la clave para nosotros como humanidad hoy es trabajar sobre la parte atlante. La parte Mu, o la parte lemuriana, como le quieran decir, es una parte mucho más ancestral, hace más de 20 a 45.000 años para atrás. Entonces es un pueblo, una civilización que estuvo en el planeta, que entregó conocimiento, sabiduría, que permitió en cierta forma la creación de la primera humanidad, del primer humano físico. La forma en que fueron llegando a la Tierra estas civilizaciones fueron llegando de sutil a denso, ¿no? O sea, primero llegaron los sutiles, después fueron llegando otros un poquito más densos y más densos, hasta que llegaron los bien densos, ¿no? Los Anunnaki, que le conocen así, los persas. Entonces llegan estos últimos y hacen las modificaciones genéticas para poder adaptar a todos estos sutiles al planeta. En cierta forma fueron gente que permitieron la modificación genética para que esos otros pudieran estar acá en la Tierra. Es decir que, otra vez, son malos, son buenos, qué sé yo, o sea, no existe eso, ¿no? Los reptilianos también, en ese momento llegaron los reptilianos hace mucho más, pero tuvieron mucha cabida hace 40.000 años, o un poco más, cuando se gestó la primera humanidad, en que una rama de los padres de las estrellas decían: los humanos vinimos aquí, los humanos están aquí para ser un vehículo para nuestra ascensión. O sea, ni siquiera nos tomaban en cuenta como sean libres hijos, ¿no? Sino decían: a ver, hagan lo que les decimos porque ustedes son nuestros avatar de videojuego, ¿no?
para ver cómo funciona la cosa. Entonces querían crear un reino de humanos en la Tierra para hacer lo que ellos necesitaban para poder evolucionar y trascender. Y como los reptilianos, que hacía mucho más tiempo estaban en el planeta Tierra, desde los dinosaurios estaban acá, en realidad los reptilianos son más de la Tierra que nosotros, podríamos decir, ¿no? Fueron de las primeras modificaciones genéticas de los draconianos sobre la Tierra. Cuando llegaron acá, cuando estaban acá, los reptilianos de repente vieron que empezó a llegar gente, y dijeron, ¿quiénes son todos estos? O sea, si yo estaba acá siempre, de repente tanto mamífero suelto por ahí. Entonces lo que hicieron fue, claro, de repente lo que hicieron fue darles a estos humanos, que eran las herramientas de los Anunnaki, les dieron la capacidad del conocimiento. Entonces fueron los reptilianos los que nos liberaron de la opresión Anunnaki. La serpiente que le da la manzana a Eva. ¿Sí? Entonces, fueron los reptilianos los que nos dieron la libertad. Porque el jardín del Edén era muy bonito, pero era mentira, era un engaño. Entonces, hay toda una historia larga, pero la cuestión ahí estaba que en realidad no hay nadie que haya sido malo en la historia, sino que todos han sido útiles para algo, ¿no? Siempre todo lo que pasó que creemos que fue malo, en realidad fue útil para algo. Vinieron los iluminados de las estrellas a traer sus mundos de luz. No funcionó porque este planeta es tan rápido que los mundos de luz desaparecían enseguida. Entonces dijeron, bueno, habrá que densificarlos, que no sean de cristal, que sean de piedra. Entonces dejaron de construir en cristal y empezaron a construir en piedra. De la piedra pasamos a los palos, ¿no? Y de los palos a las cavernas. Fue densificándose cada vez más, hasta que dijeron, miren, los de las cavernas están sobreviviendo. Entonces, dejemos que los de las cavernas empiecen a poblar el mundo. Y entonces empezó la migración. Pero fue al revés. Desde lo más sutil y más elevado hasta lo más denso, para poder adaptarnos a la Tierra. Cuando nos adaptamos a la Tierra con lo denso que era la Tierra, empezamos otra vez el camino hacia la ascensión. Y hemos recorrido solamente 30.000 años, no es nada, ¿sí? 30.000 años y ya tenemos internet. Eso es un avance impresionante para la Tierra. O sea, es muy interesante porque en otros planetas se tarda mucho más. Entonces, para ser tan denso este planeta, 30.000 años, y llegar a lo que hicimos hasta ahora, es bastante interesante. Entonces, todas las razas dependen de nosotros en ese sentido. Tenemos las capacidades de todas las razas juntas, pero son tantas que si las activamos en desequilibrio, solo generamos caos, ¿no? O sea, tenemos la capacidad de descubrir el átomo, bomba atómica. Es como absurdo. O sea, nunca logramos encontrar el equilibrio. Es como siempre el caos. ¿Por qué? Porque la mayor herramienta y el mayor conflicto de la humanidad es el mismo, las emociones. La emoción es emoción, energía en movimiento. Entonces, todo mundo necesita de la emoción. Pero nosotros, como somos hijos de tantas especies, tenemos la energía de todas esas especies. En un planeta que cambia constantemente. Es decir, que hay que moverse sí o sí. No podemos sentarnos a meditar, hay que moverse. Meditemos un ratito acá, después vamos para allá, después vamos para allá. O sea, no podemos estar meditando todo el tiempo en el mismo lugar. Entonces, la Tierra nos mueve. Dijimos, asentémonos acá que está bonito, inundación, ¿no? Siempre pasa algo que nos hace movernos, migrar, cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Eso mueve constantemente nuestra energía, con lo cual genera constantemente emociones, las cuales no se logran equilibrar por el constante cambio, la constante modificación. Entonces, desde los 9 niveles que tenemos en nuestro cuerpo de conciencia, físicamente, esas 9 vocales que hablaba, de tener esas 9 vocales y tener que buscar el equilibrio entre todas, ya es complicado. Pero ¿qué pasa cuando tenemos cambios constantes? Que cada una de esas empiezan a vibrar y generan reflejos hacia los lados.
Entonces, cada uno de esos centros, de esos nueve centros, vibra de tal forma, desequilibradamente, que genera más alrededor. Entonces, esto genera disonancia hacia muchos lados y genera, a partir del amor, un sinfín de posibilidades emocionales que solo existen en este planeta, no existen en otro. Entonces, imaginémonos que para lograr este equilibrio, para lograr encontrar el equilibrio en esto, que tenemos que encontrar el centro, acá, tenemos que unificar todos los potenciales que hemos expresado hacia los lados y que están en disonancia. Y todos los que están a nuestros lados, que son los que generan, es la otra persona que tengo acá al lado, con sus otros chakras, ¿sí?, que genera un vínculo de dependencia en el cual hay diferentes niveles de vibración. En estos diferentes niveles de vibración yo voy gastando o generando energía, ¿no?, y diferentes emociones. Entonces, si estoy aquí en el yo soy, que es el tercero, si estoy en el tercer chakra, puedo generar desde el centro, es el yo soy. Todo bien. Ahora, aparece el otro y soy yo, al revés. ¿Sí? Ya no es yo soy, es soy yo. Me separé. Entonces, primer nivel, soy yo. Después empiezo a alejarme cada vez más. Entonces me individualizo, me separo, empiezo a tener desconfianza del otro, genero miedo, genero envidia, ¿sí?, y un montón de situaciones que tienen que ver con el yo y a partir de todos los reflejos que genera alrededor. Para poder volver a encontrar este centro a nivel emocional, tengo que generar mi propio motor y no generarlo a partir de otros. Si es el otro el que me provoca la generación de esto, entonces estoy perdido. Porque significa que siempre voy a estar en dependencia de un nivel lateral que ni siquiera existe, ¿no?, sino que es solamente un vínculo de dependencia que yo generé por falta de autorreconocimiento en mi propio poder. Ahora, como siempre, ahí estaba la trampa. ¿La trampa cuál es? Que cuando genero este vínculo, por ejemplo, le llamamos enamorarse, ¿no? ¿Por qué? Muy fríamente. Todo en el universo es magnético. Como es magnético, genera una energía de atracción. Por lo tanto, energía positiva y negativa se traen inevitablemente. Si vibran en una misma resonancia, por lo tanto, se van a atraer con más facilidad que otros que vibren en diferente resonancia. Cuando encuentro a alguien que está vibrando en la misma sintonía, inevitablemente los imanes se pegan, ¿sí? Esos imanes que se pegan dependen el uno del otro, olvidándose de que cada uno es importante por sí mismo. Entonces, ¿por qué? Porque se atrajeron por el lado positivo y negativo, pero del otro lado tiene negativo y del otro lado tiene positivo. O sea, el mismo imán tiene positivo y negativo, pero se pega con otro. ¿Por qué? Porque como no ve lo que tiene del otro lado de sí mismo, necesita del otro que lo está viendo enfrente. ¿Sí? Vale. No, por eso. Eso le llamamos enamorarse. ¿Qué es? Cuando creo que la otra persona tiene lo que a mí me hace falta, o la otra persona me despierta a mí cosas que no había conocido nunca de mí mismo, ¿no? Pero ¿qué hace en realidad esto? La otra persona es un reflejo que me muestra lo que yo tengo escondido atrás, que no he logrado todavía ver de mí mismo. Pero en el momento de que yo creo que solo esa persona va a generar eso, estoy perdido. Porque pierdo la fuerza de generarlo por mí mismo, el motor propio. Y esto no es una visión egoísta, es una visión de crear una máquina cuántica. En tanto nosotros sigamos
creyendo que es en el otro en el que nos hacemos o nos creamos, entonces siempre vamos a utilizar máquinas a vapor, ¿no? O a carbón o eléctricas, en el que es como la maquinaria que siempre va a necesitar la fricción energética, ¿sí? de una fuerza de oposición para generar energía, ¿no? Siempre, constantemente. Entonces necesito un femenino y un masculino, puede ser, no tiene que ver con el sexo, tiene que ver con la energía, ¿sí? Femenino, masculino, que se van moviendo para generar una energía. Pero cuando es cuántico, no es así. Esto no existe. El mecanismo de presión y fuerza para avanzar en el universo, de generar energía, no existe. Por eso el universo no es emocional. El universo es neutro. El verdadero universo es neutro. Si queremos reconectarnos con la esencia, tenemos que ser neutrales. Imaginémonos que a nosotros nos han metido en la cabeza conceptos muy duales, como por ejemplo, amor y odio. ¿Sí? Y hemos terminado y nos hemos creído de que el amor es positivo y el odio es negativo, ¿no? A nivel frecuencial está perfecto. ¿Qué significa esto? Que si en una pareja yo creo que doy el amor, inevitablemente el otro me va a dar el odio, ¿sí? Por lo tanto, siempre me voy a estar quejando de algo. Porque no me mira, porque no sé, porque no me da lo que necesito, porque no pasan esas cosas. Siempre hay un conflicto emocional porque inevitablemente si yo creo que estoy dando el amor, el otro me está dando el odio. Si el otro me da el amor, yo estoy dando indiferencia, ¿entendés? Como que va pasando esto. ¿Por qué? Porque nos hemos dualizado, ¿no? Entonces, en el medio está el pleno, que el pleno es como el plano, o sea, es neutro. No existe ni el amor ni el odio. ¿Por qué? Porque el amor y el odio no son opuestos en sí. El amor y el odio son dos expresiones de una misma realidad. ¿Sí? ¿Qué es el odio? Amor circulando mal, ¿no? Amor circulando lentamente. ¿Qué es el amor? Es odio circulando rápidamente. En realidad es lo mismo. Es simplemente una cuestión de flujo, no es una cuestión de separación. Por eso, cuando empezamos a hacer un camino de integración, de las primeras cosas que tenemos que ver es cómo reaccionamos nosotros ante los vínculos con las otras personas y con nosotros mismos. Porque hay que recordar que teníamos que buscar un equilibrio de tres cosas fundamentales. Esas tres cosas fundamentales que tenemos que encontrar son los tres niveles del ser, que son por encima el espíritu, el alma y el cuerpo. Podríamos decir que desde la conciencia espiritual el cuerpo no existe. Para nada. No existe. ¿Por qué? Porque el espíritu no tiene ni tiempo ni espacio. Como el espíritu no tiene tiempo y espacio, el cuerpo es totalmente relativo. Nosotros hoy tenemos una conciencia limitante que nos hace creer que esto que está acá es la única verdad porque estamos acá. Pero en realidad, su espíritu está viviendo aquí y ahora todo lo que han hecho en el pasado y todo lo que van a hacer en el futuro. Aquí y ahora. Todas sus vidas pasadas, todo está pasando realmente ahora. Si yo me voy al nivel espiritual, no existe el presente, es el eterno presente. Entonces, todo lo que es el cuerpo es tan relativo que puedo estar acá como me puedo ir a la Atlántida y estar viviendo en la Atlántida, literalmente, físicamente, estoy ahí. Simplemente estoy en diferentes frecuencias, pero estoy ahí, sigo existiendo. El cuerpo es relativo porque es cuántico, es una proyección que no existe. ¿Sabían que, por ejemplo, si lo queremos medir en materia, cuál es el verdadero tamaño de todos los humanos de la Tierra?
el verdadero tamaño físico de todos los humanos de la Tierra, entran... no hay nada tan chiquito. Acá, sí, en un grano de arroz. Acá adentro. Ahí dentro entra la verdadera materia que nos compone a los 7.000 millones y medio de habitantes de la Tierra. O sea que la Tierra entra en esto. No es nada. En realidad es una proyección holográfica, ¿no? Entonces, por eso, para el espíritu, esto da igual. No es importante. Hasta que te naciste. Cuando estás acá en el presente y estás vivo, el cuerpo es más importante que el espíritu. ¿Por qué? Porque es el vehículo por el cual el espíritu se comprende a sí mismo. Entonces, puedo ir toda mi vida a comer a McDonald's, ¿sí? Y cuando me muera, el espíritu va a decir, qué rica experiencia, ¿no? O puedo vivir toda mi vida con una alimentación ayurvédica y no sé qué, bla, 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 y ayunos y frutas y agua, y ser la persona más sana del mundo y morir de cáncer cuando tengo 15 años o algo así. Y uno dice, ¿por qué? Porque el universo no interpreta quién es más sano, quién se enferma, quién... Le da igual eso. Nos fijamos en otras cosas, ¿no? Para el espíritu, el cuerpo es solo una experiencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo a esta experiencia la hago en coherencia, ¿sí? Puedo hacer la experiencia en coherencia o en incoherencia. Si yo hago la experiencia en coherencia, para el espíritu va a ser más rápido reconocerse y trascenderse a sí mismo. Si yo lo hago en incoherencia, va a tardar millones de años en entenderse a sí mismo y trascender la experiencia. Si yo decido todas las vidas comer cerdo, comer McDonald's y tal y cual, al espíritu, para poder integrar su verdadera materia, para poder meter esto acá y poder hacerla trascender, va a necesitar mucho más tiempo, porque está mucho más densa. El espíritu es sutil. Y tarde o temprano el espíritu va a saber de que, por más que sea una pequeña tapita o un grano de arroz, toda la materia que tiene que integrar en sí, no es lo mismo un arroz inflado que un arroz natural, ¿sí? Más o menos esa es la comparación. Porque el peso frecuencial es mucho más, no es sutil. Entonces la experiencia no se puede trascender porque hay muchas más cosas que desintegrar para poder realmente ascender, iluminar. Entonces, cuando yo cuido el cuerpo en coherencia con lo que mi ser necesita para esta experiencia, es totalmente diferente a solo ser vegetariano. ¿Se entiende? O sea, no significa que seguir el manual de la ascensión planetaria, sí, no sé si existe ese libro, pero bueno, si existe, ¿no? Si existe ese libro, Manual de la Ascensión Planetaria, seguramente les van a decir, hay que comer solo frutas, beber solo agua, y seguro ascienden más rápido, pero tal vez cuando asciendan su espíritu va a decir, pero yo solo quería comer unas papas fritas. ¿Sí? Porque ya hay un montón haciendo dieta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Estoy en coherencia con lo que mi espíritu necesita? ¿Sí? ¿Qué es lo que el espíritu necesita? No lo que yo creo que necesito para ascender, ¿sí? Es muy diferente. Y esto se nota porque es el cuerpo, que es la proyección del espíritu, la que me va a decir qué necesita. Si tengo hambre, qué siento, el sabor que siento en la boca, los colores que resaltan ante mis ojos, ¿sí? Si veo más verde, si veo más azul, cuáles son los colores, los olores que siento. Prestar atención a los sentidos del cuerpo, que son los que me dicen qué necesito, ¿sí? Si necesito algo verde, si necesito comer, bueno, la lechuga no me aporta nada, pero si necesito comer una zanahoria, ¿no? Se me van a resaltar los colores naranjas, voy a sentir ese olor a zanahoria.
por lo que sea, y voy a tener que ir buscando una zanahoria por ahí, ¿no? Entonces, como que el cuerpo va a necesitar eso, pero si le doy otra cosa, voy a estar en incoherencia. Entonces, es el cuerpo el que sabe esto. El alma es el puente entre el espíritu y el cuerpo. El alma es el que dice, ¿cómo me encantaría hacer esto? ¿No? Es la emoción, la energía que me moviliza para poder hacerlo, ¿no? Entonces, si esto no está en equilibrio, está en constante necesidad, está en constante falta, ¿sí? Si no está en equilibrio, no busca experiencias, busca necesidades, cosas que le llenen el alma. Esa frase horrible, ¿sí? El alma siempre está bien, siempre está llena, pero creemos que hay que llenar el alma, ¿no? Entonces, pero el alma solo es un puente. Si llenamos el puente se puede caer, ¿sí? No hay que meterle cosas al alma. Las experiencias no son para el alma. Si las experiencias que nosotros vivimos en el cuerpo las depositamos por lo que el alma necesita, lo único que hacemos es acumular algo que se llama karma. ¿Le suena? ¿Sí? En cambio, si lo hacemos para el espíritu, se llama dharma. ¿Por qué? Porque el alma, como decía, es solo un puente entre espíritu y cuerpo. El alma es la energía que mueve esta maquinaria. Pero como es la energía que mueve esta maquinaria, no tiene que ser llenada de cosas, ni necesita cosas, solo necesita que hagamos caso al cuerpo y al espíritu. Si el alma empieza a irrumpir en el proceso como diciendo, hey, pero yo quiero cosas, está perfecto, no hay ningún problema. Pero el problema es que cuando nosotros empezamos solo a alimentar el alma de necesidades del alma, nos desconectamos del espíritu, ¿sí? Es acá cuando nos creemos que una emoción bonita vale más que cualquier cosa, ¿no? Bueno, pero por lo menos soy feliz, ¿sí? Esas cosas que pasan, ¿no? Cuando nos conformamos con una emoción, cuando nos conformamos con cosas que no tienen que ver con nuestro propósito, que nos damos cuenta, bueno, pero por lo menos, o cuando hacemos esa expresión, ¿no? Bueno, pero en fin, como todas esas expresiones son muy del alma que se aferra a cosas que le suelen hacer bien o se adaptan a cosas que le hacen mal, pero que le parece que están bien, porque se acostumbró. Y eso lo pasa al cuerpo, a la genética, y lo registra en el ADN. Entonces, para trascender todo eso tenemos que ir a la conciencia espiritual. Y la conciencia espiritual es neutra, no tiene emociones, no tiene dualidad, es una. Cuando logremos hacer el 3-3-3, conectarlos a todos y generar la divinidad en el 9, es cuando estamos en equilibrio. Por eso, el mayor conflicto para poder estar en equilibrio es lograr trascender las necesidades del alma. Y esto no significa negar el alma, sino saber cuál es el papel del alma, hacer de puente de conexión entre el espíritu y el cuerpo. En tanto le demos mucha atención a las emociones, no vamos a estar utilizándolas correctamente. Las emociones son un motor de energía que nos permite avanzar, trascender, crecer, generar cosas. No son por sí mismas un concepto real, sino que son simplemente un vehículo, una energía de movimiento. Entonces, empezar a utilizar esta energía de movimiento en pro de un propósito hace que empiece todo a alinearse. Por ejemplo, si hablamos por ejemplo, cuerpo es experiencia, el alma tiene una misión y el espíritu es el propósito, ¿sí? Esto es como el camino está en el cuerpo, el objetivo o la misión está en el alma, y el propósito, que no es el objetivo del propósito, el propósito es la razón por la cual se hace el camino, ¿sí? El propósito es el espíritu. El espíritu, cuando uno llega a la novena dimensión, que esto se lo suelo decir a la gente que está buscando la ascensión o volver al origen, como hay mucha gente que
que corre para llegar al origen porque dice, no, porque tenemos que volver, hay que ir al origen, hay que ir a la plenitud, volver al centro. Y cuando llegues ahí, ¿qué vas a hacer? Aburrirte por la eternidad, ¿no? Porque, claro, porque cuando llegamos al origen, nos vamos a dar cuenta de que el origen es cero, ¿no? Paramos la maquinaria, todo se puso en cero, todo se detuvo, ¿sí? Volvemos. Esto es tarde o temprano hacemos de nuevo eso, ¿sí? Volver al origen es ese momento en que estamos sosteniendo la respiración en silencio y después otra vez creamos. Es una constante. Cuando volvemos a exhalar, volvemos a generar el sonido, se vuelve a crear otra realidad. Entonces, el espíritu no tiene objetivo, tiene propósito, ¿sí? Porque no hay que llegar a ningún lado. Para el espíritu no hay que llegar a ningún lado, porque no tiene tiempo ni espacio. ¿A dónde vas a ir si no existe el dónde? ¿No? ¿A cuándo querés llegar si no existe el cuándo? Es absurdo para el espíritu tener un objetivo o una misión. No existe para el espíritu ninguna misión. Para el alma sí. Para el alma existen objetivos y misiones. Tengo que cumplirlo porque en algún momento me voy a transformar y voy a hacer otra cosa. Entonces tengo un objetivo que es mi muerte álmica. La muerte álmica es cuando o me divido de alma o me vuelvo a unir como alma y paso a otro nivel frecuencial. Pero el espíritu nunca hace eso, jamás. Siempre es. Entonces, como el espíritu siempre es, tiene propósito. Y el propósito es realizar todo esto y gozar de esa experiencia. Entonces, cuando logro encontrar el propósito, que no es la misión de vida el propósito, recordemos, el propósito es vivenciar plenamente la experiencia. Y cada uno tendrá su forma de propósito. Entonces, una vez que cuando logro encontrar o entender que hay un propósito más allá de la misión que tenga que cumplir, porque después termino la misión y digo, wow, lo cumplí, y aparece otra, y otra, y otra, porque claro, el espíritu dice, bueno, pero más, ¿no? Quiero más cosas, más experiencias, a ver si lo hiciste de esta manera, ¿y qué pasa si lo hubieses hecho así? ¿No? Entonces el alma descubre un sendero para este lado y dice, oh, tengo otra misión. Y el espíritu dice, sí, claro. Entonces, pero las tenemos que cumplir, porque son misiones que nos llevan a entender el propósito. Y son inevitables. Las misiones, hasta las más tontas o más absurdas que creamos, son fundamentales. Por eso es importante que el individuo sepa que es importante dentro del grupo, que es importante dentro del todo, porque cada acción es fundamental para todo. Pero el vehículo para hacerlo en la experiencia es el cuerpo. Entonces, cuidar el cuerpo, respetar el alma, pero conectarse con el espíritu. Y para eso trascender las emociones. Las emociones están incrustadas en nuestro ADN, en el cuerpo. Entonces, ¿por qué dicen que hay que cuidar tanto el cuerpo? ¿Por qué tanto la alimentación si para el espíritu comer en el Burger King o McDonald's es lo mismo que comerse una ensalada recién cosechada del campo? ¿Dónde está la clave o la diferencia entre hacer una cosa o la otra, entre tomar agua o Coca-Cola? La diferencia está en que la frecuencia vibracional real está en el ADN. Y si el ADN está sucio o vibra en disonancia, no nos podemos conectar con el espíritu. La única forma de conectarse con el espíritu es cuando consumimos cosas acorde a la frecuencia que necesita el ADN. Entonces, el ADN, ¿qué necesita para iluminarse? Luz, básicamente. Si lo que estamos buscando es claridad en la conciencia, el que no está buscando claridad en la conciencia da igual, ni siquiera hay que decirle, no, hay que comer, no, da igual, porque no está buscando eso. Pero el que empezó a buscar la conciencia y ver la realidad desde otra perspectiva, lo que hay que tener en cuenta primero es que no la obtenemos a la claridad meditando.
Porque si no estamos haciendo esto, cuando estamos acá, ¿qué pasa cuando hacemos esto? Que cuando volvemos de acá arriba para abajo, entramos en depresión. ¿Sí? Entramos en depresión, en pérdida de propósito, no entendemos nada, no nos gusta la vida, nos queremos suicidar o nos suicidamos, depende de quién llega a ese nivel. ¿Por qué? Porque estuve buscando toda mi vida hacer algo en un nivel que nunca toqué, que nunca existió. Porque la única forma de poder realmente generar algo es yendo al centro, ¿no? Generando la propia energía, el propio motor energético, que es el alma para nosotros en la materia. Pero si ese alma está resonando disonantemente, el espíritu tiene que proveer al cuerpo herramientas que liberen al alma para poder conectarse con el espíritu. ¿Se entiende el mecanismo? ¿Sí? Porque esto es una máquina toroidal. Funciona así, como infinitos. Son constantes infinitos que van formando un campo electromagnético para llegar al centro. Entonces, el espíritu lanza un propósito, lo planta en la tierra, se cosecha, se come, se transforma en energía y me conecta con la luz. Entonces, a más luz consuma, más luz voy a observar. ¿Sí? Entonces, por eso mismo, cuando hablamos de cambiar la conciencia, una de las primeras cosas que hay que hacer es cambiar la alimentación. Es fundamental. Si buscamos cambiar nuestra conciencia, tenemos que cambiar nuestra alimentación. Comer más luz. Vegetales, frutas, semillas, todo lo que haya hecho fotosíntesis directamente. No vale decir, si la vaca come pasto. No. ¿Por qué? Porque la vaca se comió el pasto, pero la pasó por emociones. Y no cualquier emoción, 4 veces. Tiene 4 estómagos, ¿sí? O sea, diferentes niveles para producir lácteos. Por lo tanto, tiene más emociones que nosotros prácticamente, por más que la vean tan tranquila. Tiene un montón de proceso emocional porque tiene más proceso digestivo que nosotros. Tiene un montón de cosas raras adentro que hacen que genere mucha más energía, ¿no? En ese nivel. Entonces, cuando consumimos la carne, consumimos las emociones de la vaca. No consumimos el pasto que se comió. Consumimos directamente las emociones. Entonces, es importante saber que si lo que estamos buscando es ir a una conexión con el propósito, claramente no comer cosas que no produzcan luz directamente de la fotosíntesis retrasa el proceso o hace que sea difícil en ciertos casos, ¿no? A no ser que ya hayas hecho mucho de esto, ¿no? Que son como las fichitas blancas en un juego, ¿no? Como tengo varias de estas, las canjeo por una vida de comer carne, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, soy un ser reconectado con el propósito, pero te van a comer asado, por ejemplo, ¿no? En Argentina. Y comer carne. Que no está mal para el espíritu. Para el espíritu da igual, en realidad, la experiencia de comer o no una cosa u otra. Pero en el camino de la conexión es importante, primero, cambiar la alimentación. Cambia la alimentación a algo lumínico y a agua, entonces el ADN empieza a modificarse. Pero sobre todo con una frecuencia específica, no cualquiera. Y ahí metemos lo del canto. Como se hacía en la antigüedad, se le cantaba al agua que se iba a beber. Ese canto se convirtió religiosamente en un mantra, el mantra en oración y después en la bendición. ¿Sí? Y así. O sea, ¿qué significa todo ese paso? Es ponerle una frecuencia positiva a lo que voy a ingerir. Pero bueno, ahora con Masaru Emoto, ya habrán visto, no sé si el japonés murió, pero que hizo todo el estudio científico que demuestra cómo según qué palabras o con qué intención se dice la palabra, se modifica la molécula del agua. ¿Sí?
Entonces, si yo digo te amo a un vaso de agua y lo pasamos a microscopio, la molécula forma perfectas geometrías como estrellas y cosas así. Y si le digo te odio, pero realmente sintiéndolo, la molécula cambia totalmente a una mancha de moco, ¿no? Una cosa fea. Entonces, ¿por qué esto? Porque lo que estoy haciendo es ponerle una intención de vibración baja o de vibración alta, ¿no? Entonces, si yo lo que voy a comer le pongo una vibración alta, sobre todo al agua, inevitablemente se va a multiplicar en el momento que ingresa a toda mi agua, porque es expansiva. Entonces toda mi sangre empieza a vibrar en esa resonancia, y si lo que consumo comiendo también tiene la misma vibración, al bendecir, cantar, hablarlo, lo que sea, entonces también el ADN empieza a modificarse. ¿Esto qué hace? Que dentro del ADN se empiece a registrar el patrón de luz, y al registrarse el patrón de luz hace que después el motor energético empiece también a corregirse, ¿sí? Y al empezar a corregirse, el alma empieza a tener un canal más puro y directo. Probablemente lo puedan vivir en sus propias vidas o las generaciones posteriores. Es decir, los hijos que tengamos, los nietos que tengamos, si nosotros modificamos esto, ya cambió el patrón para el que viene, ¿no? Entonces, a veces no es que lo tenemos que vivir nosotros, pero si lo hacemos nosotros, limpiamos las generaciones futuras. Esto lo que va haciendo, que por suerte ahora en las revistas hay tantas dietas y estas cosas ayurvédicas, porque empieza desde la moda, desde la inconsciencia, ¿no? Desde el verme más bonita, bonito, lo que sea, pero inevitablemente cuando cambié mi alimentación empiezo a hacer yoga. No sé por qué, pero la gente hace ese, ¿no? O voy a yoga porque me duele la espalda y termino comiendo ensaladas. Y de ahí alguien me invitó a un curso, termino haciendo Reiki, ¿sí? Del Reiki paso a registros akáshicos y de repente soy canalizador, ¿no? O sea, bueno, todo por empezar a hacer yoga o comerme una ensalada. Y eso pasa, hoy en día cada vez hay más gente que está haciendo así. ¿Por qué? Solo por cambiar una actitud física. Entonces, por eso es tan importante el cuerpo para el espíritu, por más que para el espíritu del cuerpo no exista. Porque estamos viviendo esta experiencia. Cuando eso es alinear los tres cuerpos. Una vez que alineamos los tres cuerpos y estamos en equilibrio, podemos empezar a entrar en completa resonancia para activar algo más grande. Mientras tanto lo vamos a practicar, obviamente. No hace falta que lo hagan en esta vida, pero es recomendable hacerlo en esta vida. ¿Cuántas vidas tiene? Si lo haces bien, 77. Si no, puede ser menos o más. ¿Eh? No sé. Depende, ¿quién lleva más? No ahora. No, hay eso es muy relativo en realidad. Si lo vemos en proporción matemática, hablábamos de los 72, si cumplimos las 72 vidas, logramos cumplir 9, las 72 vidas, logramos conectar todos los puntos del dodecaedro y el icosaedro, ¿sí? El icosaedro tiene 12 puntas y el dodecaedro tiene 60 nodos, ¿sí? Que son todas las conexiones de los pentágonos que lo conforman. 60 más 12, 72. Entonces, 72 es un número sagrado de la conciencia. Si logramos cumplir 72 vidas, o sea, lo idóneo para el espíritu en un planeta físico sería realizar las 72 vidas perfectamente. Si uno en un planeta hace 72 vidas, es la iluminación. Pero no 72 vidas, o sea, eso lo suma cualquiera, ¿no? 72, sino 72 bien alineadas con el nodo en el que nací, el propósito
O sea, habiendo cumplido misión, propósito físico, todo. En las 72. Eso es, ¡pum!, un cóctel para el espíritu. Pero puedo tener 1000 vidas y no haber hecho nada. Puedo tener 2 vidas y haber hecho más. O sea, es muy relativo. Matemáticamente, esto es lo que uno debería tener para completar realmente un ciclo perfecto en un planeta físico. Perdona, y cuando el alma hace eso, se muere. Termina el ciclo. El ciclo, se muere. ¿Qué es morirse? Es trascender a otra forma. O sea, un alma así, cuando se muere, pasa a ser parte de este alma. Y después de esta, y después de esta. Entonces, no es que, se murió, ¿no? Sino que renace, asciende en algo más grande, Y así hasta que formas parte del alma de una galaxia. Que es lo que se llama un arcángel, por ejemplo. ¿Y luego el alma tiene que vivir 72 vidas otra vez? Bueno, depende del sistema. Una galaxia no necesita vivir 72, es otro patrón. La esfera o el óvalo tiene 72, pero una galaxia no tiene por qué porque tiene otra estructura. No sé cuál sería el de la galaxia. O sea, que un alma ha podido vivir después de esa propia transformación de alma y alma y alma, ha podido vivir mucho. Imagínense que el alma del Sol, por ejemplo, ni siquiera de la Tierra, el alma del Sol compone parte del sistema solar. Por más que cada planeta tenga su alma, el Sol, como su magnetismo arrastra hasta Plutón, entonces significa que su alma llega hasta Plutón, ¿sí? Hasta donde llega la atracción magnética del Sol. Por lo tanto, el alma del Sol también está aquí, abarca y ha vivido todo el proceso de todos los planetas que están acá. O sea que es incluso de antes de que existieran estos planetas. ¿Y ese alma puede estar dentro de nosotros? Somos nosotros. Claro. Nosotros somos un fractal de diferentes almas. A veces, cuando solemos decir, yo vengo de Pléyades, yo vengo de Sirio, no tiene por qué ser que mi familia genética o yo haya vivido en Sirio, sino que es probable que haya formado parte del alma de la constelación, cuando yo era un arcángel. Entonces uno dice, yo era un ángel, yo fui un arcángel, o mi arcángel o mi guía es Rafael o Miguel, cuando decimos esas cosas. Un arcángel, para que se den una idea, tiene el tamaño de una galaxia. ¿Sí? O sea, si se les aparece en la habitación, se mueren, vamos a decirlo así. O sea, normalmente no hacen esos sustos, ¿no? Porque sería muy, muy malo de su parte. Claro, lo que pasa es que para el cristianismo un arcángel es, no sé, un tipo alto con túnica y con 4 alas, ¿no? Pero no. Las alas en realidad son estas. ¿Sí? Esas son las alas de un arcángel. Son las espirales de una galaxia. La luz del corazón de un arcángel es el centro de la galaxia. Es gigante un arcángel. Entonces, ¿qué significa? Que si este arcángel, por ejemplo, la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, es Mijael, y yo digo, vengo de Uriel, entonces probablemente venga de una galaxia cercana, ¿no? No sé cuál. Acá en la Tierra le deben llamar 22X, no sé cuánto. Entonces, viene de otra galaxia, pero viene de un planetita así, bueno, eso es un sol, dentro de Uriel. Y acá en el horizonte
estaba Mijael, el arcángel Mijael, ¿sí? Entonces me mudé de galaxia a galaxia. Entonces yo acá en esta vida como humano digo, yo soy un enviado de Uriel, ¿no? O yo hablo con el arcángel Uriel. Difícil hablar con un arcángel, pero cuando tenemos comunicación con el arcángel significa que somos parte del alma de este ser, de esta galaxia o de este planeta o de lo que sea. Eso es lo que a veces... Por eso el alma de un planeta o de una galaxia es mucho más amplia. Con lo cual en esta vida puedes decir, yo vengo de Uriel, yo vengo de las Pléyades, yo vengo de Sirio, y puede que sea que vengas de todos los sitios. Exacto. Pasaste por todos los sitios y de todos los lugares tomaste algo y tu frecuencia forma parte de todos esos lugares. Y todo lo puedes traer aquí. Ajá, exacto. Y ahora formas parte del sistema solar, del alma de la Tierra. Son 22 razas las que nos componen, ¿no? Son 22, en general son 22, sí, 23, pero nos afectan más, menos razas, ¿no? Como que hay 22, pero no sé, 7 son las que más nos han moldeado, porque hay otras que son muy diferentes a nosotros y solo dieron algunas cositas. Es que yo lo veo como que la humanidad fuera un proyecto de las 22 razas más la 23ª que en la humanidad, ¿no? Uh-huh. Como los 23 cromosomas que nos compone el ADN. Claro. Y estamos en ese proyecto integrando Sí. entre todos, por eso tenemos de todo, ¿no? Claro, pasa esto, nosotros tenemos el espíritu, que es uno, eso sí, vamos a dibujarlo de otra manera para que no sea lineal. Este no es el permanente, ¿no? No. Espíritu, ¿sí? El espíritu es todo. Luego tenemos grupos sálmicos, ¿sí? Y luego tenemos grupos físicos que están por ahí, ¿no? Y se van en cualquier lugar por ahí. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos formamos parte de un mismo espíritu, ¿no? Incluso hay algunos así, porque lo del espíritu es un poco caótico en ese sentido. O sea, somos parte de un espíritu, ¿no? Pero ese espíritu también se fraccionó en ciertas formas, ¿no? Por ejemplo, el espíritu que conformamos todos, que esto es algo que por ahí, y más en esta ciudad, decirlo ahora, el nombre con el que nosotros aquí conocemos al espíritu que nos conforma a todos en este espacio es Lucifer. ¿Sí? La luz. Lucus Fermosus, la luz más bella. Sí, no, en realidad el arcángel es una proyección de esto. En realidad es algo, en realidad Lucifer como arcángel es un fractal de alguien mucho más grande, que es una entidad que generó toda la realidad. No es una galaxia en sí, es mucho más grande, digamos. Pero es un espíritu. Después hay otros, ¿no?, que son como más grandes. Y estos se van fraccionando, ¿no? Entonces, tenemos grandes espíritus, pero formamos todos parte de uno, que es todo esto que está acá, ¿no? Todos formamos parte de un único espíritu. Después hay otro espíritu grande que nos conforma a todos, ¿no? Esta parte de los espíritus es un poco más complicada porque no se nota la división, en realidad es como todo lo mismo. Luego tenemos los grupos sálmicos, ¿sí?, que son las familias sálmicas, que vienen viajando por diferentes galaxias, diferentes constelaciones, en diferentes lugares. Y luego los grupos genéticos, que son los que viajan por mundos, ¿no? Entonces, yo puedo decir qué soy.
puedo decir, yo soy, que soy todo. Yo soy. Y he transitado por los niveles de sexta dimensión como creador de mundos. He sido generador de la materia. Soy parte de la junta de la creación de los patrones. ¿Sí? Y he vivido en cuarta dimensión con los oscuros que generaban los patrones. ¿Sí? Y he nacido en Pléyades, que me llevó esto a vivir en Sirio, donde conocí a la Tierra y nací tantas veces en Sirio y tantas veces en la Tierra. Una integración total. Claro. Entonces, en definitiva, yo soy, pero puedo haber solo hecho mi existencia a través de la sexta dimensión, ¿sí? Entonces digo, yo vengo de la sexta dimensión, pero en realidad yo vengo de todas las dimensiones, porque yo soy todo, ¿no? Yo soy todo, pero transité más por la sexta dimensión, la experiencia que me llevó a vivir en un mundo físico, que me llevó a crear materia para poder vivir en cuerpos, y viví diferentes vidas, y fui vikingo, y fui no sé qué. Entonces digo, no, yo soy escandinavo, ¿no? Porque mi vida fue, yo vengo de Egipto. No, o sea, eso es solo una fracción de segundo dentro de todo esto, ¿no? Pero bueno, más o menos para que se vea así el de dónde venimos es tan relativo.